Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Ricardi, soy profesora de matemática de la Universidad Nacional de Mar del Plata y tesista en la maestría en Educación en Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Cuando Mónica me invitó a compartir este tiempo con ustedes, tengo que reconocer que me enfrenté a un gran desafío, que es volver sobre la historia natural de esta investigación que tengo en curso y tratar de recomponer esos caminos serpenteantes de idas y vueltas por los que transité durante algunos años. En principio, lo que me gustaría decirles es que si vienen con el envión de los seminarios, de la maestría, está bueno aprovechar. La situación ideal es aprovechar ese ritmo en el que uno viene. Y recuerdo en ese sentido que una compañera de la maestría, cuando estábamos cursando el seminario de investigación y luego el taller de tesis, que ya tenía a su directora de tesis, pero todavía no tenía definido su proyecto de investigación, compartió con nosotros algo que ella le dijo y que ahora me gustaría compartir con ustedes, y es que eh, abran un procesador de texto y empiecen a escribir lo que sea, las ideas que tengan, sin pensar en las formas. Piensen en los contenidos, lo que uno quiere, lo que le gustaría investigar, las preguntas que se hacen, las inquietudes que tienen, de alguna manera lo que los motivó, los llevó a avanzar en una carrera de posgrado. Luego eso va a ir tomando otros matices y se van a producir recortes y demás, pero esas primeras ideas son las que nos dan insumo y después las formas se van moldeando, después se van enriqueciendo los marcos, después vamos buscando los antecedentes, después vamos viendo en esos matices efectivamente qué es lo que podemos hacer, ¿no? Más allá de lo que nos gustaría hacer, qué es lo que podemos hacer. Así que eso es como lo primero que me gustaría decirles. Si les pasó como me pasó a mí, que pasaron varios años de retomar mi proyecto de tesis, también se puede. Y el primer desafío al que uno se enfrenta es armar ese proyecto de investigación. Eh, un poco recorrer esta historia natural o mi camino de llegada tiene que ver con em, las múltiples inquietudes que tenía, desde que incluso decidí estudiar el profesorado de matemática. Y esas inquietudes me fueron llevando por diferentes caminos en función de mi desarrollo profesional. Y en principio, mi gran preocupación tenía que ver con el disgusto o la frustración que sienten los estudiantes que se enfrentan a la matemática. Y mi intención de estudiar el profesorado tenía un poco que ver con intentar que los estudiantes se encontraran con otra matemática y pudieran, en esta relación con esa matemática que para mí era y es interesante y marca mi modo de pensar y de vivir, quería que ellos se encontraran con otra clase de matemática, una matemática más ligada al disfrute, a un modo particular de pensar y de hacer, desafiante, matemática desde un lugar que te empodera y te permite tomar decisiones y que impregna la vida de todos aquellos
que la abrazamos, ¿no? Eh, Mi trayectoria profesional, yo también trabajo, formo parte del equipo de formadores de la provincia de Buenos Aires, del equipo técnico regional en matemática, y eso me ha permitido transitar por diferentes regiones de la provincia y descubrir el gusto por el trabajo en escuelas pluriaño y cómo se piensa la clase de matemática cuando hay niños de diversas edades, y cómo es posible que esa clase sea altamente potente para todos y para todas. También he tenido experiencias y me he sentido particularmente interesada en la educación inclusiva porque entiendo el diálogo íntimo entre la educación inclusiva y los modos en los que pensamos muchos de nosotros la enseñanza de la matemática, la concepción para la enseñanza de la matemática desde la democratización, desde una mirada en la que todos y todas y todos tengan la oportunidad de aprender más, de aprender mejor, de aprender de una manera más satisfactoria la matemática. Y entre cruzamientos, fui armando diferentes o fui teniendo diferentes acercamientos al proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación que fue cambiando con el tiempo. Y cuando hablo del tiempo, quiero decirles que en mi caso personal llevó 2 años de construcción ese proyecto de tesis, que a decir mi codirectora de tesis, a quien le agradezco siempre el gran acompañamiento que me da y la cantidad de veces que nos hemos reunido por todos los intentos que he ido haciendo de llevar adelante el proyecto de investigación. Al decir de ella, es como planear en círculos. Y, y en ese modo de planear alrededor de asuntos que son de interés, hubieron momentos para mí en el que ese planeador fue pensando que estaba listo para aterrizar y tocaba el agua. Y se daba cuenta que no estaba del todo conforme con lo que estaba produciendo y volvía a planear en círculos. Porque finalmente esos círculos rondaban en estudiar o comprender cómo es posible brindarles mejores oportunidades de aprendizaje a los niños y a las niñas. Desde la pluralidad que nos permite pensar la escuela, estudiar en la escuela pluriaño y contribuir así a la escuela graduada, desde la perspectiva de la educación inclusiva. Y mi trabajo en relación con los docentes en diferentes niveles educativos me ayudó a pensar también en que era necesario seguir estudiando, porque hay varios antecedentes en este sentido, seguir estudiando la formación docente y los procesos de transformación que potencialmente podrían operar en algunos espacios formativos de educación inicial. Ahí es donde recuperé eh, algunas ideas de investigadores como Aliou que afirman que la formación docente no inicia en el Instituto de Formación Docente, sino inicia en su propia experiencia escolar. Y por lo tanto en esa vuelta, en ese planear en círculos, decidí aterrizar estudiando la relación con el saber de sujetos, de personas que deciden ser maestros.
Y creo que aquí hay una cuestión que tiene relevancia. En principio, el marco vinculado a la relación con el saber de Bernard Charlotte, que para mí es eje central de mi marco teórico de tesis. Y por otro lado, o abonando este sentido, la importancia de recuperar la biografía de esos estudiantes que quieren ser maestros. Y esa biografía me conecta con otras de las cuestiones con las que me he encontrado, u otra de las oportunidades con las que me he encontrado en este último tiempo, en estos 2 últimos años, cuando decidí retomar el proyecto de tesis, que tiene que ver con integrar el grupo de investigación en escenarios y subjetividades educativos de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que me ha permitido mirar de una manera más sensible y más eh, flexible también este proyecto de investigación, sin dejar de ser riguroso el marco metodológico, la perspectiva hermenéutica, crítica, interpretativa y la intención de no exhaustividad o no buscar que aquello que estoy tratando de interpretar o aquello que estoy tratando de comprender en la relación con el saber tenga ningún ánimo de ser generalizado, ¿no? Entender, por supuesto, también de la mano de Charlotte, esta idea de que los sujetos son sujetos singulares y esta dimensión social de la relación con el saber. Creo que ese entrecruzamiento ha contribuido a construir este proyecto de tesis. Finalmente, el proyecto de investigación que fue tomando forma terminó denominándose la relación con el saber matemático de estudiantes que deciden ser maestros, un abordaje interpretativo en el Instituto Superior de Formación Docente número 19 de Mar del Plata. Y como les decía, este proyecto de investigación busca comprender la relación con el saber matemático de jóvenes y adultos que han decidido ser docentes y por lo tanto, en particular, enseñar conocimientos vinculados a la matemática. También nos interesa o la búsqueda es tratar de reconocer los movimientos y las transformaciones que pueden operar en esa relación con el saber al transitar los estudiantes por el taller de pensamiento lógico matemático de primer año. Y en este sentido, lo que nos interesaba era recoger o recuperar experiencias de formación poderosas, al decir de Mariana Maggio, en términos de que aquello a lo que se enfrentaran los estudiantes de formación dialogara con la perspectiva que sostenemos sobre la enseñanza de la matemática. En este sentido, en el proyecto no he de alguna manera generado condiciones para quien llevó adelante el proyecto de investigación. Sí reconozco que la elección de ese formador no fue al azar, porque justamente la intención es estudiar procesos posibles, procesos de transformación sobre la relación con el saber cuando estudiantes se enfrentan a un modo de hacer matemática muy en la línea de la didáctica de la matemática de la escuela francesa, que es los marcos teóricos específicos sobre lo que nos apoyamos en el proyecto de tesis.
Y entonces acá hay dos cuestiones que me gustaría decirles. Por un lado, que la búsqueda fue bastante exhaustiva en relación con en qué institución intervenir. Yo también trabajo en formación docente, también trabajo en el taller de pensamiento lógico matemático. Hace años que venía viendo los procesos, potencialmente procesos de transformación que se iban sucediendo en el taller desde los, los primeros días o semanas de clase, el temor, el disgusto, el silencio, y cómo ese vínculo que se iba produciendo en el espacio del taller se iba transformando y que era posible que ellos se fueran encontrando con otro modo de verse a sí mismos haciendo matemática. Y tenía como especial inquietud en estudiar eso y entendía que no lo iba a hacer desde mi propia práctica porque me quería posicionar desde otro lugar y porque aparte me interesaban difundir otras experiencias potentes de formación docente. Así que he elegido el docente con el que iba a trabajar y entendiendo que mi intervención no iba a ser ajena, digamos, entendía, había una certeza de que el investigador influye en aquello que está investigando, digamos, no hay posibilidad de que lo que el investigador hace cuando entra en un espacio con el que quiere estudiar no altere de alguna manera lo que sucede en el espacio. Y entonces durante mi trabajo de campo, que acabo de finalizar hace 20 días, tuve muchos momentos en los que me preguntaba cuánto modificaba mi presencia en el espacio. Voy a volver un poquito para atrás y les cuento cómo está pensado este trabajo de campo. Eh, en principio, durante todo el 2022 acompañé a los estudiantes y a la docente del taller de pensamiento lógico matemático en cada una de las clases. Esa participación o esa observación era participante. Yo escribía en un cuaderno algunas ideas o algunos escenarios que me generaran preguntas en relación con cómo se alteraba la relación con el saber matemático que se estaba poniendo en juego. En el primer encuentro del taller yo me presenté y les conté mi gusto por la matemática y mi inquietud por entender la relación con el saber de aquellos que quisieran participar en el trabajo de investigación. Les dije que iba a hacer algunas entrevistas y que iba a escribir durante todo el año y que ese cuaderno de investigación estaba a disposición, que si ellos querían podían pedírmelo y yo les podía mostrar que la investigación no era una investigación mía hacia ellos, sino era una investigación compartida, que las entrevistas a las que los iba a invitar a participar iban a ser entrevistas que íbamos a grabar y que yo les iba a entregar para que ellos pudieran escucharlas y me pudieran hacer devoluciones, que iba a conversar con ellos durante el año y les iba a pedir permiso para tener acceso a ciertos materiales que hayan ido produciendo y que luego nos íbamos a encontrar hacia el final del taller para conversar sobre todo el tránsito que habíamos hecho. Y les pasé una hoja con espacios en blanco donde podían poner su nombre si tenían ganas de participar del proyecto de investigación
y sus datos personales para que yo me pudiera poner en contacto. Y la verdad que con gran gusto, más de la mitad de los participantes al taller quisieron sumarse a la propuesta de investigación y empecé como un proceso de entrevistas en el que les preguntaba básicamente sobre su relación con la matemática y su relación con la escuela y para qué pensaban que servía la escuela y para qué pensaban que servía la matemática y que era para ellos saber matemática. Así que esas entrevistas, depende con quién estaba conversando, duraban 20, 25, 30 minutos. En algunos casos se extendió un poco más y estuve participando en el taller. Tengo que reconocer que esa participación fue difícil para mí porque yo estaba como en un rol de investigador y necesitaba concentrarme desde ese lugar. Pero hay desplazamientos naturales que se me fueron produciendo porque ellos sabían que yo sabía matemática y porque yo esencialmente soy docente. Y entonces esa vigilancia epistemológica es la que más me costó. Cuidar las intervenciones y no perder el objeto de estudio. Y a su vez generar un vínculo natural, porque así se fue produciendo un vínculo natural con los estudiantes. Y tener claro que no los estaba investigando a ellos y no estaba investigando la práctica docente. Estaba tratando de comprender la relación que esos estudiantes tenían con la matemática y cómo esa relación podía ir cambiando en función de las oportunidades a las que se enfrentaban, que podían ser adentro del taller, pero que también podían haber sido por fuera del taller, que podría haber sido la relación con el docente, pero también fuertemente, y son algunas de las cuestiones que fueron saliendo eh, digamos, en los hallazgos preliminares, mucho tenía que ver con la interacción entre ellos, las discusiones que se producían adentro y que se producían afuera del taller y los intentos sostenidos que fueron haciendo por comprender y por acercarse a este modo de hacer matemática que al decir de los participantes, de los estudiantes, en muchos casos tomaba distancia de cómo habían transitado su escolaridad. Así que durante todo el 2022 estuve realizando entrevistas y en algunos casos haciendo entrevistas individuales, biográficas, que me conectaron con mi propia biografía y con esta historia natural que les compartí al principio de esta conversación, que me llevaron sistemáticamente a preguntarme sobre mi propia práctica. Preguntas que no me niego y que voy a poner en mi proyecto de investigación o en mi tesis de maestría. Digamos, reconocer mi lugar como investigador y las tensiones que se producen entre mi rol, mi concepción docente, mi concepción como investigador, cómo entiendo el aprendizaje, cómo entiendo la escuela, cómo entiendo los espacios de formación, desde qué lugar me acerco a ese trabajo de investigación, desde qué lugar participo o no, qué preguntas hago, qué habilito, qué no. Todo eso, digamos, forma parte de la tesis. Digamos, yo estoy implicada y, y abrazo esa idea y abrazo esas tensiones y entiendo que la, la búsqueda y lo que se va produciendo y la narrativa que se va construyendo es una narrativa con otros y que
es biográfica también, porque implica un posicionamiento ético, político, pedagógico, los modos en los que uno interviene, los modos en los que uno hace una entrevista, la información que recupera de la documentación, eh, de la investigación, los modos en los que escribe y narra. Eso está atravesado por nuestra historia, por nuestra biografía, por nuestras concepciones. Y me parece que vale explicitar esas tensiones que se producen en la producción de la tesis. Bueno, creo que les he compartido algunos de los aspectos más relevantes de esta historia de llegada y de este proceso. Agradezco particularmente a Mónica Escobar y a Pilar Coeñas la invitación. Espero que algunas de estas cuestiones que les he compartido funcionen como insumos o como herramientas o como que se encuentren quizás en alguna de estos vaivenes por los que he transitado, que de alguna manera cuando elijan su proyecto sepan que lo van a, lo van a sostener durante un largo tiempo y que entonces el gusto por lo que quieran investigar esté presente desde el primer momento, porque seguramente mm, se van a encontrar con tensiones, con frustraciones, con momentos en los que no quieren escribir. Cuando no quieran escribir, hagan las cosas más operativas, la biografía, la bibliografía, eh, aquellas notas de los marcos teóricos, aquellos aspectos que les requiere sistematizar la información. A mí me resultó útil también investigar cómo sistematizar la bibliografía. Eh, yo uso personalmente una, un complemento de Google que se llama Zotero, que me permite sistematizar la bibliografía que voy leyendo. Tengo un perfil eh, Google Scholar que eh, aprovecha de alguna manera los algoritmos de búsqueda y manda alertas de nuevas publicaciones en relación con los autores que busco, los trabajos de investigación con ciertas temáticas, en mi caso la relación con el saber, la matemática, la formación docente. Creo que ordenar desde el principio la bibliografía les va a ayudar a que no sea tan engorroso, así como tener diferentes carpetas en donde ir poniendo los marcos teóricos, los antecedentes, las reflexiones que van teniendo. Em, Ser más prácticos para que todo lo más subjetivo, complejo, em, natural de la investigación es donde ustedes puedan gastar sus energías. Eh, no hay que esperar el momento de inspiración. Digamos, el momento de inspiración uno lo busca, ¿no? Finalmente esto es escribir y lo que vale es sentarse e intentarlo, intentarlo, intentarlo. Hay momentos en los que uno está más gustoso de escribir y fluye mejor y aquellos días donde no, igual sentarse y hacer. Quizás las cosas que menos cabezas requieran, pero que les van a resolver cuando tengan que ordenar la información.
Bueno, voy a poner a disposición mi proyecto de investigación. Les agradezco haber llegado hasta el final y les deseo mucha suerte.